Hola, buen día para todos. Hoy les vamos a hablar un poquito de Cytoscape, que es un programa que sirve para dibujar, editar y operar sobre redes complejas. La idea es utilizar Cytoscape en un punto de nuestro trabajo práctico, justamente para dibujar las redes de SDPs que vamos a generar en el trabajo práctico 6.6. Una nota sobre las versiones es que la última versión, la 3.8, en general a nosotros nos ha traído algunos inconvenientes porque requiere de una versión de Java muy nueva y supuestamente, si bien ellos dicen que se debería instalar automáticamente, en general nos trae problemas, no funciona, eh, con lo cual recomiendo trabajar con la versión 3.72 los usuarios de Ubuntu o de Linux y 3.6.1 los usuarios de Windows, que son las versiones que hemos probado nosotros y nos ha funcionado. Eh, Pusimos los links para las descargas de estas versiones en el trabajo práctico, pero también si van a la página de Cytoscape y buscan por Older Versions, van a poder encontrar sin ningún problema las versiones. Fíjense, por supuesto, que corresponde a la arquitectura de su computadora, 32 o 64 bits. Bien, entonces Cytoscape, para trabajar en nuestras redes vamos a necesitar el archivo .csv que generamos utilizando la planilla de cálculo en el punto anterior, y vamos a necesitar también un archivo para aplicarle el estilo que queremos tener en nuestra red. Eh, Así que vamos a empezar directamente y a medida que vamos viendo cómo funciona Cytoscape, les voy mostrando algunas de las cuestiones interesantes de Cytoscape o las cuestiones importantes. Así que vamos a empezar importando nuestra red, una red desde un archivo, que es nuestro archivo .csv. Lo primero que nos va a pedir Cytoscape es que le digamos, acá encontré 5 columnas, pero ¿qué es cada columna? Bueno, ahí venimos nosotros para decirle qué es cada columna. Lo que sí sabemos es que I y J son nodos, ¿sí? Así que podemos indicar que I es un nodo, perdón, una aclaración final es que cada fila corresponde a una interacción. Entonces sabemos que I, es decir, 93, interacciona con J, 127. Eso sabemos seguro. Lo que no sabemos es estos números a qué corresponden. Entonces eso es lo que le vamos a ir diciendo a Cytoscape. Primero le vamos a decir que I es un nodo source, fuente. Y una cosa importante es que necesitamos aclararle a Cytoscape qué tipo de datos contiene esa columna. En este caso particular vamos a usar un número, aunque podría ser también texto, porque solamente es informativo los datos que tenemos acá. Y J también es un nodo, pero no es el nodo source, sino que es el nodo target. Ahora ya sabemos, de esta manera, también un número, ya sabemos que I y J son los dos nodos, entonces I interacciona con J. Lo que no sabemos es qué son estos puntos. Entonces lo que sí vamos a decir, MI, acá dice Edge Attribute, Floating Point. Es exactamente eso. MI corresponde a un atributo de el Edge, que es lo que une a los dos nodos. Y los une con un valor de 1.4, que corresponde al MI. ¿Sí? Mix, ahora dice Mix, también dice Edge Attribute. Pero no es un Edge Attribute, porque el valor de Mix corresponde a un atributo del nodo, no del Edge. Entonces lo tenemos que aclarar. Vamos a decir Mix es un atributo que corresponde al nodo I. Así que le vamos a decir que corresponde al source node. Y fíjense que ahora es un floating point, que es esencialmente un número decimal. Así que sí, correcto. Y SDPFox, también el z-value, que corresponde al source node. Así que le vamos a decir que es un atributo del source node. Ya con esto podemos dibujar nuestra red. Y ahí está. Esta es nuestra red dibujada. Fíjense, si quieren podemos verla en la layout, usar el circular layout para verla en este formato. Fíjense que es bastante difícil, si no imposible, poder extraer algún tipo de conclusión de esto. Así que vamos a trabajarla un poquito. Una nota interesante, bueno, el panel
inferior es el table panel, que contiene toda la información que describe a la red en formato de tabla, ¿sí? Entonces fíjense, bueno, aquí tenemos descritos todos los nodos, porque estamos en la pestaña Node. Tenemos descritos todos los nodos, nodo 93 con su nombre, su valor de mix y su valor de SPFox. Es posible que haya algún nodo, si vamos para abajo, encontramos un nodo que no tiene ni mix ni SPFox. Esto viene de la forma semi-manual en la que construimos la red, ¿sí? Entonces no hay ningún problema, lo completamos manualmente. Podemos volver a los datos que ya tenemos en nuestro Excel y sacar cuál es el valor de mix y el valor de SPFox para el nodo 396. Yo ya lo tengo anotado. Para mí es 17.084. Enter. Doble clic. Anoto 4.2256. Enter. Y ya completé mis datos. Así como acá vemos toda la información de los nodes, en la pestaña Edges podemos ver toda la información de nuestros edges, ¿sí? Las conexiones, acá está bien descrito. 93 interacciona con 138 con un valor de MI tal, ¿sí? Lo que les sugiero, que vamos a necesitarlo después, es que tanto para los valores de mix y de SPFox y los valores de MI registren en el caso particular de su análisis los valores mínimos y máximos. Eso es muy fácil porque ordenando cada columna uno puede ir y registrar su valor mínimo, su valor máximo, lo anotamos de mix, ordenamos ahora por SPFox, acá encontramos el mínimo, acá encontramos el máximo y lo mismo para MI, ordenamos, registramos valor mínimo, valor máximo. Todos esos valores es importante anotarlo. Ahora bien, ese es el panel tabla. En el panel de control, el control panel, tenemos una serie de cuestiones aquí que nos sirven para trabajar con la red. Una de las cosas que vamos a aplicar nosotros es el estilo, ¿sí? Que nos va a servir para generar una red que visualmente nos ofrezca algo de información que podamos visualizar rápidamente o con un poco más de facilidad. Así que nos movemos a la pestaña Style. Fíjense que la pestaña Style también está dividida en otras subpestañas de Nodo, Edge, Network, ¿sí? Podemos trabajar con todo esto. Asegúrense de en la pestaña Node tener Lock Node Width and Height tildado, ¿sí? Para que el tamaño, el ancho y el alto sean exactamente el mismo. Y lo que vamos a hacer es trabajar con un estilo que ya tenemos predefinido. Aquí tenemos una serie de estilos predefinidos, ¿sí? Pero nosotros vamos a agregar uno que ya tenemos seteado. Así que vamos a ir a File, Import, Styles, From File. Aquí tenemos nuestro estilo en formato XML. Lo abrimos. Y ahora venimos al desplegable de estilos y acá aparece SDP Network, que es el que necesitamos. Lo vamos a aplicar y ya tenemos nuestro estilo aplicado, pero la verdad es que no se ve nada. Ahora van a entender por qué. Este estilo necesitamos hacer algo más para poder aplicarlo a nuestro caso particular. ¿Cómo funciona? Hay varias formas de aplicar estilo a un montón de parámetros, ¿sí? Para cada nodo, por ejemplo, podemos aplicar en diferentes parámetros. Nosotros vamos a aplicar dos estilos sobre dos parámetros: el color de relleno y el diámetro de la pelotita, ¿sí? El color de relleno va a ser el primer ejemplo. Fíjense, vamos a trabajar con lo que se llama mapeo continuo, continuous mapping. Esto es realizar un gradiente entre dos valores, en este caso 0 y 100, con colores seteados. Entonces, ¿y esos valores de dónde los saca? Los saca de una columna que nosotros asignamos. En este caso estamos diciendo, bueno, utiliza los valores de la columna mix. Entonces vamos aquí. Está utilizando los valores de esta columna para asignar el color. Entonces va a decir, bueno, si yo encuentro un valor de mix 0, lo voy a poner en color verde. Si encuentro un valor mix 100, un rojo.
y como es un gradiente continuo, ¿sí? Va a aplicar un color de manera continua sobre ese gradiente para valores 0 y 100. Ahora yo ya sé que en mi caso yo tengo un valor mínimo de 10 y un máximo de 25. Entonces necesito hacer ese cambio en este gradiente para que interprete mejor la escala en la que estoy trabajando yo. Así que voy a hacer un doble clic sobre el gradiente y voy a setear un nuevo mínimo y máximo. Como les decía antes, yo tengo un valor mínimo de 10 y un máximo de 25. Lo aplico y ya van a ver cambios por aquí. ¿Qué quiere decir ahora? Fíjense, ahora los valores, perdón, los mix más altos son rojos. Entonces yo ya sé rápidamente que estos nodos son los que tienen un score mix más alto. Y sé que estos son los que tienen score mix más bajo. Así en una mirada rápida. Vamos a agregar una dimensión más de información a los nodos que va a estar dada por el tamaño. Si vamos a analizar cómo está diseñado esto, está pensado para que utilice los valores de set de C-value de SPFox para aplicar un mapeo continuo en términos de tamaño del nodo. ¿Sí? Esto ahora no es color, sino que es tamaño del nodo. Entonces, un tamaño de 0, el tamaño va a ser este, y a un tamaño de 100, el tamaño va a ser este, que es aproximadamente 30. ¿Sí? Entonces, vamos a cambiar de nuevo el límite máximo y mínimo. Acá lo pueden ver mejor. A valor de 0, el tamaño de nodo va a ser 10. A valor de 100, el tamaño de nodo va a ser 30. Cambiamos el máximo y mínimo nuevamente. Yo, en mi caso, es entre 3 y 9. Aplico y aplico. Y ahora, fíjense, ya tenemos, aparentemente este es el máximo C-value de SPFox, seguido por estos tal vez, y al mismo tiempo podemos ver que este nodo tiene un alto C-value de SPFox y un alto mix, y este tiene un altísimo C-value de SPFox y un mix más bajo. ¿Sí? Eso en cuanto a nodos. Ahora vamos a trabajar con los edges, que también tenemos algunas cositas para hacer. Vamos a aplicar formato en tres parámetros: el color, la transparencia y el ancho. Vamos a ir a color primero. Otra vez vamos a aplicar un mapeo continuo. Esta vez, como estamos hablando de edges, vamos a trabajar con atributos de edges, que es el MI. Y vamos a aplicar un mapeo continuo de color entre 0 y 50. Así que otra vez necesito cambiar, pero acá hay un truquito que les voy a mostrar. 0. Yo tengo entre 0 y 9. Son mis valores. Entre 0 y 9. Y además, fíjense que acá hay un handler adicional. Uno puede agregar cuantos handlers quiera, agregando aquí, para cambiar las escalas. Y yo, por ejemplo, a mí me gusta trabajar, como estamos trabajando con MI, me gusta aplicar un handler nuevo que depende de mi threshold de MIT, que está también calculado a partir o que viene del cálculo anterior de nuestros scores mix, que utilizamos en un punto el MIT. Es decir, para cierta red utilizamos un cierto MIT. Entonces, en mi caso, el MIT era 4.8. Así que fíjense, ahora lo que va a pasar es que la escala entre 0 y 4.8 va a ser 1 y entre 4.8 y 9 va a ser otra. ¿Sí? Es una forma de hacer una visualización selectiva, porque los scores más bajos no me interesan ver tanto. Así que ahí hago un cambio en la coloración. Ya podemos ver algo, pero no hemos terminado. Vamos a transparencia, vamos a hacer algo parecido. Ahora otra vez es MI y Continuous Mapping, pero esta vez sobre la transparencia de los edges. Así que voy a cambiar 0 y 9 sin trucos adicionales. Y por último vamos a cambiar el ancho. Vamos a cambiar el ancho, que también es el MI y un mapeo continuo, pero fíjense, acá no es lineal, porque acá volví a aplicar un handler. ¿Sí? Entonces la escala, lo que estamos viendo acá es el ancho de la línea. Va a ir con una escala entre 0 y lo que va a ser mi MIT,
y entre el MIT y el máximo va a ser otra escala, ¿sí? Así que empiezo agregando el mínimo y el máximo 0 y 9, y acá va a ser mi MIT, que es 4.8. Lo agrego y ahí está. Y ahora ya tenemos formateada nuestra red. Fíjense ahora que está clarísimo que el máximo MI, la información mutua máxima, es entre estos dos nodos, que a su vez es interesante que tienen un valor mix bajo y un valor SPFox bajo. Y tenemos que los valores más altos de MI están interconectados en general aparentemente con valores de MI más altos, pero no los más altos, en general altos, pero no súper altos. Y esto es una forma de visualizar rápidamente toda la información que tenemos contenida en la red. Es una forma, hay 1.000.000 de formas más de verlo. Y por último, otra cosa, algunas otras cositas que se pueden hacer es como ordenar u organizar los nodos. Hay muchas maneras distintas. Entonces puede jugar con los distintos layouts que tenemos acá. Para aplicar estos hace falta una app, así que no les recomiendo. Bueno, si tienen ganas de jugar pueden buscar cómo instalar la app Wi-Files y jugar con estas. Y si no, todas estas que están acá arriba se pueden utilizar. Por ejemplo, yo les puedo mostrar el grid, que ahora los organiza de otra manera, los organiza como una grilla de un m por n. Podemos aplicar otras fórmulas, por ejemplo, este que es como que utiliza una especie de resorte para separar algunos y juntar otros. Otras formas es, por ejemplo, aplicar un layout dirigido por fuerza, pero de acuerdo a los valores de MI, y eso genera otro tipo de atracciones y repulsiones que ubica los nodos en distintas posiciones, ¿sí? Entonces así, bueno, hay un montón diferente por ejemplo, podemos agruparlos por SDP, pero fíjense que es bastante más difícil de ver. Entonces, bueno, hay una serie de layouts más que son interesantes, algunos que no son tan interesantes, pero bueno, la forma circular suele ser un buen lugar en donde empezar, y a partir de ahí se puede trabajar. Obviamente que también pueden agarrar un nodo y moverlo, ¿sí? se puede hacer todo ese tipo de cosas. Se pueden ocultar, por ejemplo, yo quiero seleccionar todos los edges que están por debajo de 3, no sé, se me ocurre ahora decir, bueno, ¿qué pasa si agarro todos los edges por debajo de 3, los selecciono, select edges from selected rows, y los oculto? Voy a select edges, hide selected. Bueno, ahí solamente estoy viendo los edges por los MI, los valores de MI por encima de 3, por ejemplo. Es otra forma de visualizar. Bueno, y así se pueden hacer un montón de cuestiones de trabajo. Por último, obviamente que podemos guardar, de hecho, obviamente guardar esta red. En general se puede guardar como una sesión de Cytoscape, que es, recomiendo guardarla como Cytoscape, porque después se puede trabajar muy fácilmente, abrirla y trabajarla muy fácilmente en Cytoscape. Van a ver que la extensión es .sys, y además obviamente se puede exportar la red, bueno, a distintos tipos de archivos y también a imagen. Así que se puede exportar como una foto PNG o incluso JPG. Se puede exportar también como SVG para abrirla en un editor de vectores como Inkscape, por ejemplo, o Corel, como PostScript para una figura de alta calidad, y también como PDF para compartir, por ejemplo. Así que bueno, se pueden hacer todo ese tipo de cosas. Y bueno, esta fue una forma muy rápida de mostrarles Cytoscape y sus funcionalidades. Les recomiendo también buscar tutoriales, que hay un montón en la red, y acudir a la página de Cytoscape, que tiene un manual online bastante completo y con muchos ejemplos también. Así que bueno, eso es todo por Cytoscape. Gracias.